Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos hoy reconociendo a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de la paz en todo nuestro continente y en especial en Colombia, y son ejemplo a la sociedad en su actuar público y personal. Nuestro invitado de hoy es investigador, profesor, consultor, tal vez una de las personas que más contribuye al desarrollo de la educación en América Latina. Fue director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, conocido como IESALC. Entre otras importantes organizaciones, ha sido además rector universitario en varios países, conferencista en más de 450 instituciones académicas y, por supuesto, un permanente autor de múltiples libros reconocidos. Hoy tiene más de 26 libros propios y ha recibido 3 veces el Premio Nacional de Literatura de Uruguay. Los invito a conocer el perfil de nuestro invitado. Claudio Rama Vitale es un reconocido universitólogo, ensayista y docente uruguayo, hijo de Ángel Rama, un importante intelectual, y la poeta Ida Vitale, ganadora del Premio Reina Sofía en 2015 y del Premio Cervantes en 2018, quienes inculcaron en sus hijos inquietud por el conocimiento y la investigación. Durante la dictadura uruguaya, Claudio residió en Venezuela. Allí trabajó y estudió en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, recibiendo el título de economista. Durante su vida ha recibido más de una decena de certificaciones de estudios universitarios obtenidas en instituciones de América Latina. Su trabajo está enfocado en la dinámica y funcionamiento de las universidades y de los sistemas universitarios de la región. Por su aporte y dedicación a la investigación, Claudio es un referente a nivel mundial en temas de gestión y políticas de gestión en América Latina. También ha sido distinguido en 3 ocasiones por sus trabajos académicos y literarios con el Premio Nacional de Literatura del Uruguay y ha recibido 45 reconocimientos, entre los cuales se destacan 7 distinciones como Doctor Honoris Causa. Es por esto que la UNAD reconoce a Claudio Rama Vitale como uno de los líderes más importantes de Latinoamérica, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto. Doctor Claudio Rama Vitale, bienvenido a nuestro programa Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Todo un placer tenerlo conversando con nosotros en esta oportunidad. No, un gran gusto para mí, Jaime, la oportunidad de compartir con este programa y con esta gestión que la universidad está realizando. Creo que la UNAT es una referencia y el nivel de crecimiento que tiene y el nivel de cantidad de productos y de acciones realmente nos asombra a aquellos que venimos a Colombia y que vemos lo que es el esfuerzo y el trabajo. Hoy queremos mostrarle a nuestros televidentes una vida de un intelectual nato. Y en esta primera emisión vamos a referenciarnos un poco a su vida personal. Por ejemplo, sabemos que usted nació en Montevideo, en Uruguay, y que sus padres fueron por sí mismos el foco de la intelectualidad que usted tiene. Hijo del uruguayo Ángel Rama, reconocido por todo el continente, y de una gran poetisa, Ida Vitale. Ella, a propósito, obtuvo hace poco el Premio Reina Sofía, lo cual pues indudablemente es un orgullo por una vida que ha sido cultivada tantos años. Y queremos que usted nos cuente precisamente de ellos y de esa relación filial que seguramente marcó mucho lo que es el desarrollo de esa vida tan valiosa y tan importante en la intelectualidad de América Latina. Sí, primero, muy lindo estar en esta circunstancia de este tema. Mi padre está enterrado aquí en Colombia. Papá murió en el año 83 en el famoso accidente de Avianca
venía invitado por Belisario Bentancur al Congreso de los Escritores. Su mujer, Marta Traba, argentina de nacimiento, pero de corazón colombiana, y vivió aquí muchísimos Sí, años. así es. Y eso, de alguna forma, uno lo hace sentir un colombiano también y latinoamericano. Claro. Mi familia es una familia gallega, pobre, inmigrante, que en la enorme crisis de Galicia en 1920 se va a América Latina. Y por separado, lo que es mi abuelo y mi abuela de parte de padre, se vienen por separado. Él le alcanza solo a su padre para pagar el pasaje hasta Montevideo, no le alcanza para pagar a Buenos Aires. Y efectivamente es una familia de trabajadores. Y acontece una cosa muy interesante en mi familia, que es un tío, en la década del 30 tiene poliomielitis. Y entonces empieza a leer e incorpora a la familia hacia un camino intelectual. Y prácticamente todos a partir de ahí toman un camino intelectual, un camino de escritura, un camino de investigación. Y los tres hermanos, Ángel, que es mi padre, Germán, que vivió inclusive aquí en Colombia, tiene libro publicado sobre la educación superior en Colombia, y Carlos Rama, que es otro historiador y sobre todo abogado, empujaron una familia e hicieron de referencia el mundo de las ideas, el mundo de la discusión, el mundo de la reflexión intelectual. Y aunque no todos son en esa misma dimensión, de alguna forma es una familia que a mí me marcó de la preocupación de la atención. Probablemente cuando era pequeño yo veía una familia que hubiera querido que tuviera un bar y un lugar donde llevar mis amigos, y no, tenía librería, tenía editorial, era profesor de la universidad, escribía en muchos diarios. Y mi madre es una poeta, ahora este año inclusive ganó el premio Cervantes. También. Es como el Nobel de la literatura. Mamá tiene 95 años, ha tenido, inclusive ella dice, en los últimos 6, 7 años ha tenido mucho premio, y también por su longevidad probablemente, y de alguna forma es parte de un escenario también de un valor intelectual importante. Yo creo que este escenario me hizo a mí, no de pequeño, sino más adelante cuando empecé mi vida latinoamericana. Yo fui primero asilado en Venezuela cuando la dictadura de Uruguay, y Venezuela casi que me hizo reencontrarme con el mundo intelectual en el sentido de dedicarme mucho más a la investigación y al estudio. Allí estuviste en CENDES. Ahí estuve en el Centro de Estudio del Desarrollo. Venezuela en aquella época, la famosa 430, que ahora se ha venido completamente abajo, era un país de una fuerza, y yo ingresé a un centro de investigación, y prácticamente en ese centro de investigación no hice nada salvo dedicarme a leer, investigar y escribir. Durante casi 9 años que estuve allí, que fue todo prácticamente mi asilo en Venezuela, me dediqué a formarme en la universidad, me formé como economista, y en el centro del CENDES me dediqué a investigar y a trabajar en la investigación. Y esa etapa de Venezuela me marcó mucho. Yo inclusive, nadie pensaba que yo me fuera a volver a Uruguay, porque tenía prácticamente armada una vida activa, trabajaba en un partido político, escribía en un diario, publicaba, estaba dedicado a un mundo de desarrollo académico. Era una vida muy integral ya, muy integral, enraizada en Venezuela. Enraizado. Yo asumí desde muy joven que donde uno está, uno debe ser parte de esa historia. Que de alguna forma ser inmigrante es algo maravilloso en términos de las fuerzas, pero uno debe vivir no pensando en el escenario del pasado, sino en el escenario como uno contribuye al lugar donde uno está. Y me nacionalicé, aunque yo ya tengo nacionalidad venezolana, española, uruguaya obviamente, tengo residencia permanente en Argentina, tengo residencia permanente en Y es hijo Ecuador, reconocido de Colombia. Y muy agradecido también de estar en Colombia. Y en el 85, cuando la democracia, regresé a Uruguay. ¿Qué te motivó a regresar? Se juntaron varias cosas. Se juntó la muerte de mi padre. La muerte de mi padre me hizo perder sensaciones de referencia. La vuelta a la democracia de Uruguay es algo que me cargó de energía y de deseo de contribuir. Y en ese sentido volví a Uruguay. Armamos una fundación, Ángel Rama de mi padre, una fundación que se inaugura con Felipe González, con Sanguinetti, con el presidente
de Argentina en ese momento, y me dedico a tratar de dedicarme a impulsar la fundación de mi padre. Ingreso a la universidad, ingreso al mundo de... empiezo a sacar una revista, y ahí muy rápidamente el presidente Sanguinetti me propone dirigir el Instituto del Libro. Y prácticamente durante casi 15 años en Uruguay me dediqué sobre todo al tema de las industrias culturales. Yo había trabajado mucho en economía, educación superior, economía internacional, pasé a dedicarme a temas de cultura y pasé a dedicarme a temas de industrias culturales. Ahí queda un punto en suspensión para que esta segunda parte del programa podamos enfatizar un poco dos temas. ¿Qué pasó en esa Venezuela cuando se dedican tantos años de la vida y se compara con la Venezuela de hoy? Y segundo, ¿qué sucedió en ese retorno a Uruguay? Nos has dado las primeras pautas, pero yo quisiera invitar a unos mensajes institucionales en este momento. Recuerde que pueden escribirnos a nuestro correo institucional, queridos televidentes, educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos. Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía del doctor Claudio Rama Vitale, reconocido investigador, profesor y experto en temas de educación superior en nuestro continente, en América Latina. Bueno, siguiendo con esta ruta de tu vida. Sí, digamos, Venezuela, yo fui en Venezuela inclusive dirigente estudiantil, miembro del Consejo de Facultad, miembro del Consejo de Escuela, claustro universitario, y después de egresado fui representante de los egresados en el colegio profesional. Allá llegaste por un concurso, ¿no? En Venezuela sí entré por concurso a la Universidad Central de Venezuela, al CENDES. No, al CENDES entré, era auxiliar de investigación y después pasé a profesor. Pero en todo caso, lo que quería decirte en lo que tú me preguntaste de cómo yo vi Venezuela, yo veía Venezuela en aquel tiempo críticamente. Ajá. O sea que era un dirigente estudiantil, estuve en un partido político, trabajé en un diario. Activista político. Activista político en el movimiento del socialismo, y conocí allí a maravillosas personas, Teodoro Pekov, que falleció hace poco, trabajé con muchos de ellos, aprendí mucho y Venezuela me abrió las puertas. ¿Esa era la Venezuela de qué presidente? Es una Venezuela, la Venezuela de Carlos Andrés, la Venezuela de Lucinchi, la Venezuela de Herrera Campins. Lo maravilloso de Venezuela es la apertura que hizo con los extranjeros y que inclusive les permitió hacer acción política, ser dirigentes estudiantiles siendo extranjeros. De primer nivel. De primer nivel. Y eso, más allá de que toda sociedad recibe, mucha gente y a veces tiene sus elementos chauvinistas, era una sociedad sin enfrentamiento social, sin confrontación de blancos y negros, grises y pobres. Había una dinámica caribeña de construcción aún en las diferencias. ¿Esa Venezuela era equitativa, era Venezuela inclusiva? fue un crecimiento enorme en una sociedad desigual, porque la industria petrolera genera desigualdades, era una sociedad de crecimiento económico. Probablemente eso se empieza a parar. Ya yo cuando me fui en el 85 en adelante, la economía en la sociedad venezolana se empieza a parar y de alguna forma ese deseo aluvional de mejorar las condiciones llevó a trasladar los valores hacia otras opciones políticas. Pero es interesante porque yo después volví a Venezuela, ya como director de la UNESCO con un cargo diplomático, y pude comparar 10 años o 12 años haber vivido antes con 6 que viví después. Yo prácticamente viví en Venezuela en total casi unos 17, 18 años, 16, 17 años. Y era otra sociedad. O sea, las sociedades son como los ríos, parece el mismo río, pero no es las mismas aguas. Y la sociedad empezó desde la década del 80 a un decaimiento, a una pérdida de valorización de la democracia, impulsó mucho el tema de la confrontación social y la caída del petróleo, y fue deteriorando la democracia, como fue pasando en la década del 60 en el sur.
O sea, yo hago un cierto parangón de cómo los países, en determinado momento donde hay condiciones de crisis, en vez de reforzar la democracia, se polarizan. Venezuela fue muy útil para mí y aunque el sur es el sur, entonces hay una cultura distinta, me ayudó a sentirme latinoamericano. Y eso es lo que yo más asocié a mi familia, sobre todo a mi padre. Mi padre hizo, su camino intelectual fue la construcción de la literatura y la crítica latinoamericana. Él buscó tratar de analizar y fue uno de los intelectuales que concibió la literatura latinoamericana, impulsó el boom, era muy amigo de García Márquez, publicaba mucho de la literatura latinoamericana y fue de los primeros, bueno, sin duda, antes hubo Rodó y millones de intelectuales, que concibió el pensamiento latinoamericano. Armó, gracias a un apoyo venezolano, lo que fue la Biblioteca Ayacucho, unos casi de cientos de libros del pensamiento intelectual, y eso es lo que más me alimentó a mí a dos cosas que hacen mi vida. Uno es la búsqueda del conocimiento de América Latina, de la educación superior como campo de reflexión, como escenario de oportunidades para un continente de construir capital humano con calidad, y la otra, que no tiene nada que ver con esto, que es una construcción de una colección de máscaras latinoamericanas, que son hoy una de las colecciones más sólidas, y ambas me refuerzan mi latinoamericanismo. Yo creo que el latinoamericanismo tampoco puede ser un encerramiento, creo que el latinoamericanismo tampoco es, tal vez los sueños de Bolívar, de los modelos de integración tampoco europeos que a veces idealizamos, tendrá su propio perfil América Latina, tendrá su propio escenario y su propia diferenciación. Pero en todo caso, somos una cultura latinoamericana, somos parte de un continente. Y yo me siento muy agradecido también de la oportunidad de trabajar en varios países. El hecho de que mi padre, por ejemplo, esté enterrado aquí en Colombia, para mí es como sentir que Colombia es parte de mi territorio. Haber vivido en Ecuador y haber sido rector en Ecuador es como ahí yo fui parte del territorio. Haber estado en México, en Brasil, obviamente en Venezuela. Yo prácticamente viajo 30 veces por año en el continente desde hace 30, 40 años. Y América Latina es el lugar que yo me siento como si fuera mi casa. Y América Latina te reconoce como el principal universitólogo. Y para cerrar este bloque, ¿sí? Quisiera que vieras este testimonio de una persona que te admira, un gran investigador, el doctor Pablo Munevar. Actualmente los aportes, el legado de Claudio Rama fundamentalmente lo vemos fundamentado en todas las posturas sobre la sociedad del conocimiento, sobre los factores asociados al liderazgo, todo el abordaje que él ha hecho sobre el tema de la constitución de las políticas en educación y en educación virtual, en educación a distancia, y también aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de contenidos, el tema de la retención estudiantil, el tema también de las nuevas facetas que han permitido estas tendencias emergentes que han surgido precisamente gracias a la educación virtual a distancia. Un sinnúmero, digamos, de publicaciones que él ha tenido, y yo creo que para quienes estamos inmersos en el tema de la educación virtual, investigando en la educación virtual, pues el doctor Claudio Rama es un referente fundamental en todo, digamos, en toda la constitución, digamos, de proyectos, de iniciativas, y por qué no, también, digamos, en la contribución que en estos momentos se está haciendo, por lo menos aquí desde la UNAD, cómo se puede, digamos, constituir, digamos, desde una institución pionera y la más grande del país en educación virtual, y por supuesto el aporte a nivel latinoamericano, pues sabemos que el doctor Claudio Rama es un referente obligatorio. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde pueden revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos. Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del universitólogo en América Latina, Claudio Rama Vitale, investigador, profesor, experto en temas de educación superior. Y sería muy interesante en esta ruta de análisis de tu vida
que nos contaras sobre un paradigma que tú has planteado. Saber gestionar el conocimiento debería ser la cuarta misión sustantiva de la universidad. O sea que yo he hecho de mi vida tiempos de gestión y tiempos de reflexión intelectual. O sea, en el largo periodo de 30, 40 años de mi vida, yo fui director de un canal de televisión muchos años, fui director de Biblioteca Nacional, fui rector, fui empresario muy activo, fui presidente del Consejo de la Cultura del Uruguay, fui director del Instituto del Libro, director de IESAL, y siempre soñé de volver al mundo académico cuando estaba en el mundo de la gestión, y siempre que soñé que cuando estaba en el mundo académico era el mundo de la gestión. Cuando terminé la fase del Instituto de la UNESCO, me subí a un avión y me fui a un hotel de $6 diarios a instalarme en Buenos Aires, a empezar a hacer otro doctorado, el segundo doctorado. Y decía, quiero salirme de la gestión para hacer la reflexión intelectual ahora. Y creo que uno de los elementos que me ayuda a comprender la problemática de la gestión y la problemática del conocimiento es haber hecho el camino cíclico. De alguna forma, cuando dirigí el canal de televisión o cuando dirigí el sistema de bibliotecas del Uruguay, me permitió después tener una visión intelectual sobre los problemas de la gestión de los organismos de educación. Entonces, yo creo que muchas veces la reflexión intelectual, más allá de ser una reflexión investigativa, es un resultado de un proceso cognitivo de todos nosotros en la gestión. Y yo he hecho en ese sentido, creo que la comprensión de la problemática de la gestión. Nosotros vemos mucho los modelos de docencia, investigación y extensión, y cada vez más el tema de la gestión del conocimiento, la gestión de las instituciones educativas, como una misión, como una función. Pero lamentablemente en América Latina tenemos un escenario donde el modelo de autonomía y de cogestión siempre vemos que sos docente y después asumes una gestión, y no la gestión como un campo especializado de la formación. Hace muchos años, cuando empecé a trabajar en industrias culturales, y entonces hablaba del tema de la gestión de las industrias culturales, y trabajé mucho y hice una maestría en gestión de políticas culturales, la gente decía, no, es que no podemos administrar la cultura porque la estamos mercantilizando. No, cuanto mejor conocemos los procesos de gestión, mejor podemos crear los procesos de educación y de cultura. Tú y yo estuvimos compartiendo en la Cumbre Regional de Educación Superior en América Latina que se hizo en Córdoba, Argentina, el año pasado. Yo por lo menos llegué muy desconcertado por la manera como se estaba revisando los retos y desafíos de esta sociedad del conocimiento por parte de la universidad clásica en buena parte de América Latina. ¿Qué reflexión hiciste tú sobre este tema? Yo creo que es trágico. O sea, hay una lógica de la endogamia universitaria que hay veces no permite ver la velocidad del cambio y la velocidad de las transformaciones. Entonces, yo creo que lo que falta es un equilibrio entre la dinámica de comprensión de la autonomía de la universidad para investigar, reflexionarse, angustiarse con su proceso de creación de conocimiento y al mismo tiempo responder a las demandas de la sociedad y las oportunidades. Entonces, yo creo que ese es el escenario, a veces los venezolanos dicen ni calvo ni con peluca doble, pero yo creo muchas veces que la dinámica universitaria se ve a ella misma y no ve su rol realmente en la sociedad. Nosotros estamos en una función de un mundo del conocimiento. Capitalismo cognitivo, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad desigual como todas, pero en todo caso es un mundo nuevo, que requiere un rol de la universidad, porque si no vamos a seguir marginados como continente. O sea, nosotros no somos África, sin lugar a duda, y no somos África porque tengamos más vacas o petróleo, sino porque tenemos universidades. Pero tampoco somos el mundo de Europa o el mundo del Asia, que además de tener universidades, tienen realmente patentes y producción de conocimiento y una implicación con el mundo del trabajo y del mercado. Yo creo que lo que de alguna forma la gestión del conocimiento es la comprensión del mercado. Hay un testimonio, para cerrar este primer programa, de la doctora Clara Pedraza.
Ella habla de todo lo que ha recogido, no solamente de la interacción con usted, sino también de todo lo que ha implicado ese pensamiento profundo sobre la realidad de la educación en América Latina. Los invito a ver este testimonio, televidentes. Los aportes del doctor Claudio Rama en América Latina a nivel de política pública en educación superior han sido muy significativos, sobre todo porque él se ha centrado en algo muy importante y es que no se habla realmente de masificación, sino se habla realmente de democratización de la educación. Y cuando él ha empezado a hablar de la democratización de la educación, ha hablado de algo muy importante que es precisamente la calidad de la educación. Y por esa ruta también ha sido muy importante que él haya podido develar en diferentes escenarios en América Latina, tanto académicos como de investigación, y también en escenarios como los de la UNESCO, cómo la educación a distancia y virtual se constituye no solo en un factor de cobertura, sino que todos esos procesos de planificación que median en su desarrollo se constituyen también en procesos de calidad que permiten hablar de la democratización de la educación en el marco de la educación para todos. A nuestros televidentes, gracias por su compañía. Los invitamos a seguir en nuestra próxima misión, en la que continuaremos conversando con el doctor Claudio Rama. Y por supuesto, no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.